Muy buenas tardes. Bienvenidos a la novena edición de ExpoGas Virtual 2022, Encuentro Técnico y de Negocios. Damos paso a la charla informativa que Atio Group imparte y que lleva por título CFDI 4.0 para estaciones de servicio. La dinámica de la charla permitirá resolver sus dudas, por lo que les pedimos que cualquier duda o pregunta que surja en el transcurso de esta, la escriban en el chat marcando el icono de pregunta que aparece en la parte inferior del mismo. De esta forma, se podrá visualizar y darle respuesta. Me complace presentarles a nuestro ponente, Gerardo Silva, licenciado en Contaduría con 10 años de experiencia en el área fiscal, egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, cuenta con un diplomado en Contribuciones Fiscales por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Actualmente se desempeña como consultor contable en Atio Group. Sin más preámbulo, doy la bienvenida al licenciado Silva y a todos ustedes. Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta plática sobre el tema de facturación electrónica en versión 4.0. Si pueden escuchar el audio de forma correcta, por favor les pido que me confirmen a través del chat para poder iniciar. En caso de tener algún problema con el audio, pueden conectarse a algún otro navegador. Gracias. Bien, el tema del día de hoy se refiere a la facturación. Vamos a poder identificar estos conceptos fiscales que nos van a permitir entender cómo es que se deben estar expidiendo y cancelando los comprobantes fiscales durante este ejercicio y a partir de del uso de la factura versión 4.0. Bien, como parte de nuestros antecedentes, siempre es importante conocer los fundamentos de la obligación de expedir comprobantes fiscales. Todos aquellos contribuyentes que realicen alguna actividad o algún acto deben emitir comprobantes fiscales, ya sea por los ingresos que perciban, por el pago de sueldos y salarios que realicen o por las retenciones que efectúen. Esto viene directamente establecido en el Código Fiscal de la Federación, en su reglamento y en las reglas aplicables al CFDI en la resolución miscelánea. Entonces, este es un tema general, la obligación principal de emitir comprobantes fiscales y específicamente los contribuyentes que se dedican a la enajenación de petrolíferos en estaciones de servicio deben cumplir con todas estas disposiciones fiscales que emite el SAT para evitar el tema de multas, algún cierre temporal de su establecimiento o inclusive la restricción temporal de sellos digitales de facturación, que es uno de los temas que se está presentando, que está teniendo grandes afectaciones a algunos contribuyentes porque hay artículos que mencionan en qué momentos el SAT puede realizar esta restricción de estos sellos e inclusive impedir el tema de facturación para algunos contribuyentes. Como parte de los conceptos generales que siempre debemos entender y debemos conocer son los siguientes. ¿Qué datos va a necesitar un cliente para expedirle su CFDI en versión 4.0? Vamos a necesitar estos 6 datos que siempre van a ser el RFC, el nombre completo del contribuyente, sea persona física o persona moral, el código postal del receptor, en este caso, el régimen fiscal, el uso del CFDI y de manera opcional un correo electrónico. Entonces, estos datos ya los conocemos prácticamente. Quienes ya utilizan la versión 4.0 ya los tienen muy presentes y recordar siempre que el cliente va a poder proporcionar estos datos, ya sea a través de un correo electrónico o si los tiene, se los puede dictar en este momento a quien vaya a realizar la factura y en ningún caso va a ser obligatorio que el cliente proporcione la constancia de situación fiscal, como en algunos casos está sucediendo, que inclusive te solicitan la constancia,
pero con que se sepan estos datos y sean correctos, con esto se podría generar la factura electrónica, ya que se somete a un proceso de validación y cuando coinciden estos datos con los establecidos por la autoridad, se generan este tipo de comprobantes, los comprobantes en versión 4.0. Y tampoco hay que olvidar que en este caso, para la versión 3.3, únicamente con proporcionar la clave del RFC, con este dato se pueden seguir generando en el plazo que tenemos establecido para este ejercicio. En este caso, existe un periodo de convivencia entre las dos versiones, la versión 3.3, que es la que actualmente muchos están utilizando, y la versión 4.0, que se está implementando desde el 1 de enero del 2022, y sin embargo se crea este periodo de convivencia hasta el 31 de diciembre del 2022 para poder adecuar esta facturación a todos los contribuyentes. Por lo tanto, a partir del 1 de enero del 2023, la única versión que va a ser válida para facturar será la 4.0. Y prácticamente esta disposición ustedes la pueden observar en el artículo transitorio 17º de la quinta resolución de modificaciones a la resolución miscelánea. Bien, eh, uno de los temas importantes en cuestión de cancelación de comprobantes fiscales es el siguiente. Derivado de la modificación al artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, a partir del 1 de enero, los CFDIs solo se pueden cancelar en el ejercicio en el que se expidan y siempre que la persona a la que se le expidió este comprobante acepte su cancelación. Entonces, la recomendación que en este momento les puedo dar es verifiquen que todos los comprobantes que están expidiendo en este ejercicio, si tienen algún error, se deben cancelar, porque de lo contrario, pues estaríamos incumpliendo, ya que solo se pueden cancelar en el ejercicio en el que se expidan. Y esto también tiene afectaciones fiscales, ya que la autoridad en estos momentos está considerando como base de impuestos los CFDIs emitidos y inclusive les voy a dar más referencia a esto que les comento más adelante. Entonces, siempre hay que tener presente este tipo de reglas y aquí tenemos prácticamente el fundamento. Tratándose de la cancelación con aceptación, tenemos en este caso dos opciones. Cuando se genera una cancelación, esta puede ser sometida al proceso de cancelación con aceptación y en este caso, pues se va a tener el plazo de los 3 días que conocemos perfectamente. En caso de que no se conteste nada a través del buzón tributario, se entiende que el comprobante va a quedar cancelado. De lo contrario, podríamos ingresar a cancelar o a aceptar esa solicitud de cancelación de comprobantes. Inclusive en la miscelánea fiscal hay una regla muy específica que trata sobre cuándo se van a poder cancelar comprobantes y no va a hacer falta la aceptación por parte del receptor. Y en este caso, algunos ejemplos pueden ser el CFDI global, que no requiere ninguna autorización, el CFDI de nómina tampoco, pero ahí también ya hay varios documentos. Entonces, es parte de las reglas que debemos estar aplicando en este ejercicio y que prácticamente la mayoría las conocemos. Entonces, es interesante este tipo de reglas. También otra de las reglas que hay que considerar es el tema de los motivos de cancelación. A partir de 2022, se debe justificar y soportar documentalmente las cancelaciones de CFDIs. Ningún comprobante va a poder ser cancelado sin tener un motivo de cancelación y precisamente para esto la autoridad genera los 4 motivos de cancelación que ya conocemos y en este caso, ¿cuáles son estos tipos de cancelación? Serían el motivo 01 que aplica cuando se genera una factura que contiene algún error, ya sea en el producto, en el valor unitario, en el descuento o en el tipo de producto que estamos facturando y por lo tanto debemos reexpedirlo. Entonces, ahí es donde vamos a utilizar la cancelación con el motivo 01
cuando ese comprobante va a estar relacionado a un comprobante previo. El motivo de cancelación 02 se refiere a cuando se genera una factura que contiene un error, se cancela, pero esta nueva factura no va a estar relacionada a ninguna otra factura anterior. Y el supuesto aplica cuando nos equivocamos en el RFC del cliente o en algún otro dato que esté mal en el comprobante. El motivo de cancelación 03, este se refiere a cuando no se concreta la operación, se había generado una factura previa, pero al final no nos pagan, no se realiza el servicio o se vende el producto o ninguna actividad. Por lo tanto, se debe cancelar ese documento indicando el motivo de cancelación 03. Y el motivo de cancelación 04, este aplica para todos los contribuyentes en general, a excepción de las gasolineras. Eh, en este caso, cuando se genera una factura global y ya sea de manera diaria, semanal o mensual, se genera este documento y en este documento se incluye una operación en la que posteriormente va a ser refacturada. Entonces, lo que nos dice este documento de preguntas y respuestas sobre cancelación es lo siguiente: debes cancelar esa factura global, reexpedirla, pero ahora no incluyas esa operación que estaba o que vas a refacturar de manera individual. Entonces, esto lo aplica cualquier otro contribuyente que no sea estación de servicio. ¿Qué aplica para el tema de estaciones de servicio cuando desean cancelar una operación que está incluida en la factura global? Prácticamente nos tenemos que apegar a lo que establece el apéndice 3, que se refiere a las instrucciones específicas del llenado del CFDI global aplicable a hidrocarburos y petrolíferos. ¿Qué nos dice este apéndice 3 de la guía de llenado del CFDI global? Que la única forma en la que vamos a poder realizar una cancelación de una operación que esté incluida en la factura global es a través de la emisión de un CFDI de egresos, también conocido como la nota de crédito. Entonces, ante este supuesto, no habría necesidad de cancelar la factura global. La factura global sigue quedando vigente, solo que va a estar generada una nota de crédito relacionada a la factura global. Y el objetivo de la nota de crédito en este apéndice es cancelar esa operación que voy a refacturar de manera individual y nominativa en caso de que un cliente lo haya solicitado. Entonces, esto es lo que estamos aplicando actualmente en las estaciones de servicio y es importante conocer el fundamento, que en este caso es el apéndice 3. Bien, otras de las disposiciones que estamos aplicando también en el ejercicio 2022 es el buen uso del CFDI de egresos, de la emisión del CFDI de egresos en el ejercicio 2022. Hoy en día ningún contribuyente debería estar utilizando CFDIs de egresos para cancelar CFDIs de ingresos, como anteriormente sucedía. La autoridad aclara en el artículo 29 y en el apéndice que habla sobre los CFDIs de egresos de la guía de llenado, que los CFDIs de egresos solo van a servir y solo se deben emitir para amparar devoluciones, descuentos o bonificaciones. Aquí en ningún momento nos está diciendo que las notas de crédito nos van a servir para cancelar operaciones ya facturadas. Esa es una mala práctica que se tiene o que se tenía hace unos cuantos años y que deberíamos dejar de aplicar, ya que esto también tiene implicaciones fiscales que más adelante vamos a revisar cuando hablemos sobre cómo es que el SAT determina las bases de impuestos. Entonces, siempre debemos estar emitiendo CFDIs de egresos para realizar devoluciones sobre ventas, descuentos sobre ventas o bonificaciones. Esa es la función de este documento. En caso de que se estén emitiendo esos comprobantes sin contar con la justificación y el soporte documental, prácticamente
a final de ejercicio, ya cuando se trate de presentar la declaración anual, si el SAT detecta este tipo de comprobantes, nos va a indicar que no se van a poder disminuir de los ingresos, que normalmente ese es el efecto que se les genera o que se les da a las notas de crédito en la declaración anual. Entonces, cuando el SAT realice estas verificaciones, nos podrá indicar que la disminución de esos comprobantes no va a ser posible, ya que la función de los comprobantes no es disminuir, en este caso, los ingresos para, en este caso, para cancelarlos. Entonces, también es importante revisar este tipo de fundamentos. Bien, reglas específicas para el CFDI individual de combustible. Nos lo establece el apéndice 11 de la guía de llenado y nos dice que para todos los comprobantes que se estén generando, que se estén emitiendo y que se refieran a la venta de gasolina eh, regular, premium o diésel en caso de estaciones de servicio, debemos indicar la clave específica que aplica para gasolina regular, premium y diésel. Al día de hoy, la recomendación es validen que en estos comprobantes que ustedes le están emitiendo al cliente, que realmente estén utilizando las claves que especificó el SAT dentro de su catálogo de productos y servicios, porque ahí es donde podemos verificar si hay algún tipo de error. Tal vez estamos facturando producto regular con la clave diesel o algún error que lleguemos a tener de este tipo y pues nos vamos a poder dar cuenta si nos ponemos a revisar este tipo de requisitos en los comprobantes. Para el número de identificación, que es otro de los elementos que es obligatorio para la venta de combustible, es indicar el número de permiso de la CRE, de la que te otorga la Comisión Reguladora de Energía, seguido de el número de despacho. Entonces, para todos los, para todas las facturas de venta de combustible, este dato es obligatorio. Y lo que va a hacer el cliente siempre que pretenda deducir el combustible va a ser verificar en el portal de la CRE si el permiso con el que está vendiendo la estación de servicio está vigente. Entonces, ahí es donde van a poder identificar los clientes si realmente cumplen con este requisito para hacer deducible la gasolina que compran. Entonces, si ustedes no lo están capturando, no lo están poniendo como parte de estos requisitos del apéndice 11, estarían incumpliendo con este tipo de reglas. Y al final el cliente pues no va a poder hacer deducible el combustible por no contar con este requisito específico que nos establece el artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta para el tema de combustible. En el siguiente elemento del CFDI siempre va a ser necesario indicar el número de litros vendidos. Si vendimos 20 litros, en la sección cantidad del CFDI deben estar plasmados ese número de litros. Clave de unidad y unidad se refiere a la unidad de medida litros y a la clave LTR, que se refiere a esa unidad de medida. Y por último, podemos plasmar en la descripción el tipo de producto que estamos vendiendo. Puede ser gasolina regular, premium, diésel, gasolina mayor o menor a 91 octanos o diésel, o el nombre que ustedes le pretendan dar al producto. Pero siempre hay que indicar qué tipo de combustible se está vendiendo. Estas son las reglas tratándose de el CFDI individual. Cuando un cliente te pide su factura, compró el combustible, tú le tienes que entregar este comprobante y debes cumplir 100% con este apéndice 11 de la guía de llenado. Tratándose de la factura global, aquí son otros requisitos, pero son muy parecidos a los anteriores. Primero, hoy en día, las estaciones de servicio deben estar generando CFDIs globales por cada forma de pago. En cada CFDI global van a agrupar las ventas que fueron cobradas con efectivo, con cheque, con transferencia y en este caso, con cualquier otra forma de pago, van a tener un comprobante global por cada forma de pago. No es como anteriormente se hacía, que en una sola factura se integraban todos los despachos, todas las ventas
Actualmente no es de esa forma, es por cada forma de pago. Clave de producto, la clave específica para el producto regular, premium o diésel. Recuerden, estas claves las obtienen del catálogo de productos y servicios que constantemente actualiza el SAT. El número de identificación se integra del número de permiso que otorga la Comisión Reguladora de Energía, seguido de el número de manguera que está realizando la venta. Para el elemento cantidad, debemos indicar el número específico de litros que se está vendiendo por cada despacho, por cada operación. En esa factura global van a venir desglosados por cada operación, todas las ventas que se realizaron y también vamos a indicar el número de litros, la clave de unidad, la descripción, el valor unitario, los impuestos que apliquen, en este caso es el IVA, el IEPS se está incluido ya en el precio que paga el cliente, la tasa o cuota del impuesto, que en este caso sería el 16%, y por último, el importe. Prácticamente estos son los requisitos que nos establece el apéndice 3 de la guía de llenado del CFDI global de combustible. Entonces, esto es importante que lo sepan, ya lo venimos aplicando desde 2020 prácticamente, pero también podrían hacer una revisión para saber si actualmente están cumpliendo con todos estos requisitos que establece la autoridad. Bien, ahora tratándose de el tema de restricción de temporal de sellos digitales de facturación. Esto lo establece el artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación. Nos dice que las autoridades fiscales pueden restringirnos temporalmente el uso de los certificados de sello digital de facturación. ¿Esto qué quiere decir? Que si el SAT nos detecta, no vamos a poder generar facturas. ¿Y esto en qué supuestos se puede presentar? Cuando la autoridad detecte que tus ingresos declarados para efectos del ISR, del pago provisional o del impuesto anual, eh, también cuando el valor de tus actos o actividades grabados declarados, en este caso para IVA, así como el impuesto retenido o algún otro dato que provenga de CFDIs, no concuerde contra lo que está reflejado en tus comprobantes o complementos de pago, estados de cuenta bancario o los expedientes que tenga el SAT, en ese supuesto, el SAT te va a poder hacer esa restricción. Entonces, por eso es importante, y en este momento lo digo, hacer ese tipo de conciliaciones entre los CFDIs emitidos y los, eh, lo que estamos declarando ante la autoridad. Porque en caso de que yo tenga facturas generadas por ventas de 1 millón de pesos, es un ejemplo, y esté declarando 900,000 pesos, ahí es donde el SAT va a poder detectar ese tipo de diferencias. Nos va a enviar una carta de invitación, algún requerimiento en el que nos va a decir, tus comprobantes fiscales emitidos no coinciden contra lo que me declaraste en tus declaraciones. Y si nosotros, como administración de las estaciones de servicio, no hacemos estas conciliaciones periódicas entre lo vendido, lo facturado y lo declarado, ahí es donde vamos a tener problemas. Nos va a decir la autoridad, te voy a restringir el uso de sellos hasta que me aclares por qué existen ese tipo de diferencias. Y aquí es donde muchos contribuyentes se dan cuenta de la sobrefacturación, las facturas duplicadas, etcétera. Entonces, la recomendación es que este tipo de conciliaciones las elaboren en conjunto con su área fiscal y su área contable, porque es una responsabilidad compartida. Ustedes como estación de servicio, como negocio, como contribuyentes obligados, deben y tienen la obligación de expedir comprobantes fiscales y en este caso su área contable y fiscal son los que administran también ese tipo de información para presentarla ante el SAT. Entonces, en la medida de que ustedes hagan estas conciliaciones, van a poder disminuir el riesgo de alguna revisión. Entonces, es importante que
empiecen a trabajar sobre este tipo de conciliaciones. En un momento les voy a compartir un ejemplo básico de cómo podríamos hacer una conciliación de ingresos. Entonces, si no revisamos los comprobantes que estamos emitiendo y los que están en la base de datos del SAT y los que tenemos, y comparado contra nuestras ventas, vamos a tener implicaciones fiscales por la emisión de CFDIs. Inclusive el SAT publica el documento llamado Preguntas frecuentes sobre pagos provisionales de impuestos sobre la renta en su actualización de agosto del 2022 y nos dice que en la declaración de pago provisional de ISR, en el campo ingresos nominales facturados, va a considerar todos los FDIs que se hayan expedido por el contribuyente que cuenten con el método de pago PPD y PUE, que se refiere a pago en parcialidades o diferido, y pago en una sola exhibición. Va a considerar también la fecha de emisión del periodo y va a considerar todos los FDIs vigentes. Imagínense que el SAT va a tomar todo lo que ustedes subieron, todo lo que ustedes generaron, y si hay ingresos duplicados, ahí es donde va a hacer ese tipo de observaciones. Nos va a observar que tenemos facturas de más, ingresos de menos, o facturación de menos, ingresos de más. Entonces, es todo una implicación fiscal, porque al final, si nosotros generamos facturas por 1 millón y en realidad ventas por 900, pues al SAT le tendríamos que pagar impuestos sobre ese 1 millón de pesos de ingresos, no sobre los reales que fueron 900. ¿Cuál es la solución? Hacer conciliaciones y en este caso cancelar los comprobantes que realmente no correspondan a una venta y que no estén asociados a un despacho o a una venta en donde realmente se percibió un ingreso. Entonces, toma mucha importancia el tema de las conciliaciones de ingresos que en un momento vamos a estar revisando. Entonces, de igual forma, en este mismo documento, en el campo de ingresos nominales, estará prellenado con la suma de todas las facturas que cuenten con las especificaciones de hace un momento, que estén vigentes, que tengan los métodos de pago, que correspondan al periodo. Y en este caso, el SAT va a tomar el campo subtotal y ese subtotal lo va a considerar para decirnos, en este caso, sobre qué importe le vamos a pagar el impuesto. Si tenemos 1 millón en CFDIs, sobre ese millón se va a pagar el ISR. Y aquí algo importante, también nos aclara el SAT que va a tomar ese campo subtotal de todas las facturas y lo va a subir a la declaración para que sobre ese importe paguemos el impuesto, sin considerar las devoluciones, los descuentos y las bonificaciones. Aquí es donde nos damos cuenta que realmente no puedes cancelar comprobantes fiscales con las llamadas notas de crédito, porque inclusive en pago provisional no te permite hacer esa disminución de notas de crédito. Entonces, si queremos cancelar algún comprobante, esto lo tenemos que hacer siempre por el proceso de cancelación que conocemos. Cancelación 01, 02, 03 o 04. Si no estamos haciendo, en este caso, ese tipo de cancelaciones, pues vamos a tener problemas, o en este caso, nuestra área fiscal y contable es la que va a tener problemas al momento de presentar la declaración provisional y la declaración anual. Por eso es importante el tema de conciliaciones. Y pues bueno, del tema de conciliaciones, vamos a revisar unos ejemplos prácticos muy sencillos, considerando efectos de venta directa para poder entender a qué tenemos que llegar con el SAT y por qué es que el SAT nos está cuestionando todo este tipo de cosas sobre el tema de expedición de comprobantes. Y bueno, para hacer una conciliación de ventas, ¿qué necesitamos? Lo primero que necesitamos es un reporte de ventas que nos genere nuestro sistema en donde podamos observar
En este caso, el número de litros o piezas vendidas, los productos vendidos, los precios unitarios, con o sin impuestos, los impuestos que se están causando a nivel facturación y los importes totales. Y aquí me faltó el tema de los subtotales, que también es importante. Ese sería un primer reporte que necesitamos para poder generar este tipo de conciliaciones. Como punto número 2, necesitamos una base de datos de CFDIs emitidos. En este caso, ¿qué vamos a obtener de esta base de datos? Vamos a obtener la información de los productos facturados y que están vigentes en el SAT. La cantidad, la unidad de medida, el precio unitario, los importes, los impuestos, las formas y los métodos de pago. Teniendo estas bases de datos, vamos a llevarlas a un papel de trabajo que vamos a generar, ya sea a través de un Excel, como lo vamos a observar en este momento. Este sería el ejemplo más básico de lo que el SAT espera ver de nuestras conciliaciones de ventas con CFDIs emitidos. Y en este caso yo me di a la tarea de hacer este papel de trabajo muy sencillo. En realidad este papel de trabajo lo elaboran el área fiscal y el área contable de las estaciones de servicio, porque realmente ellos son estos encargados de conciliar todo lo que es la operación y pagar el tema de los impuestos. Entonces, el SAT espera observar un historial de todo el año de cuántos litros vendimos. En este caso, yo pongo el ejemplo de 20,000 litros por mes. Ustedes pueden poner los litros que realmente están vendiendo, los precios con impuestos. En este caso, el precio de 20 pesos para mí siempre es una base para poder entender mejor cómo es que se debe hacer la conciliación, pero en su caso, ustedes tienen un historial de precios en sus sistemas, también lo pueden obtener de ahí. Y en este caso, si multiplicamos los litros vendidos por el precio, por cada uno de los meses, nos va a dar un total vendido. Entonces, 20,000 litros por 20 pesos son 400,000 pesos y básicamente lo que vamos a hacer es de esa base de datos de CFDIs emitidos en el campo total, vamos a hacer esa comparación. Sabemos que de los CFDIs emitidos podemos tener CFDIs individuales, CFDIs globales, CFDIs de ventas con monederos electrónicos, de anticipos también, de clientes de crédito, de clientes de débito, etcétera. Toda esa base de datos la vamos a traer a un Excel y vamos a concentrar la información. Y aquí es donde vamos a comparar cuánto vendí total, vendí 400,000 pesos. Compáralos contra los FDIs emitidos. No debe existir diferencia por cada uno de los meses. Si existe diferencia, hay que revisar si hay duplicidad de ingresos, si hay sobrefacturación, etcétera. Aquí es donde nos vamos a dar cuenta realmente qué es lo que estamos haciendo y qué debemos corregir o qué no debemos corregir. Pueden existir diferencias, pueden estar bien identificadas, pero al final aquí es este tipo de conciliaciones las que tenemos que hacer. Y aquí un ejemplo de lo que les voy a decir de ese tipo de diferencias es la siguiente. El CFDI global, el plazo para generar el CFDI global es de 24 horas una vez cerrado el día, el mes o la semana. Si generamos factura global diaria, prácticamente se va a quedar desfasada la última factura global porque la vamos a timbrar hasta el siguiente día después de cerrar el mes de la semana. Perdón, eso sucedería sí, en el diario, en el semanal o en el mensual. Entonces, cuando nosotros consultemos CFDIs emitidos en el mes, pues ahí es donde vamos a tener ese desfase. La recomendación para que no se les desfasen ese tipo de ingresos es que traten de expedirlos a más tardar el último día del mes. Esa es la recomendación para que no exista ese desfase. Sé que es complicado, pero en realidad prácticamente sería generar tu factura global a más tardar el 31 de octubre, ejemplo, a las 10 de la noche, que es a la hora en que
posiblemente se cierre el turno y en ese momento corremos el proceso, se genera y ya sabemos que únicamente nos quedaron 2 horas pendientes de ese día que posiblemente podamos facturar, al día siguiente, pero ya es mínimo la diferencia que vamos a tener cuando hagamos este tipo de conciliaciones. Entonces, hay que tratar de ver la forma en la que podamos, conciliar este tipo de comprobantes. Entonces, es importante hacer este tipo de conciliación. También tenemos que hacer una conciliación de ingresos, depósitos bancarios, una conciliación contra de lo que vendimos contra los estados de cuenta. ¿Cuánto nos depositaron? ¿Cuánto fue por transferencia? ¿Cuánto fue por cheques? ¿Cuánto fue por depósito directo o por camionetas de valores? Que es lo que luego sucede. Hay que hacer una conciliación y de igual forma generamos un reporte de ventas y tenemos la información de nuestros estados de cuenta. Ahí vamos a encontrar la información de la fecha de cobro, las referencias, los números de transacciones, los datos bancarios y los importes pagados o cobrados totalmente. Es prácticamente la misma conciliación anterior, solo que ahora estamos agregando la columna de total depositado para verificar que lo que realmente vendimos lo estamos cobrando. No deberían existir este tipo de diferencias porque realmente si a mí me están reportando 20,000 litros de ventas y si estoy dando el combustible a 20 pesos, yo esperaría ver depositados 400,000 pesos por mes. Y eso es lo que nos va a pedir el SAT. Siempre, en cualquier requerimiento, en cualquier invitación que nos haga, este tipo de papeles de trabajo son los que pide el SAT. Entonces, siempre te va a pedir hacer integraciones por mes o como decida él solicitártelos, pero a esto tenemos que llegar, a hacer una conciliación de lo que está entrando directamente en dinero, a la estación. También tenemos que hacer una conciliación contra contabilidad, contra los ingresos. Vamos a tomar la información de las ventas y hay que verificar que esa información esté registrada en las cuentas de ventas, en las cuentas de ventas, en las cuentas de impuestos, etcétera, todos los conceptos que apliquen. Entonces, primer reporte, seguimos con el reporte de ventas, porque ahí viene toda la información prácticamente. Lo que estamos agregando en este momento es la información de las pólizas contables de ventas. Ahí vamos a obtener la información de la fecha de contabilización, el número de póliza, las cuentas contables, los montos registrados y el responsable del registro. Partimos de la misma información, ahora ventas sin impuestos, porque son ingresos eh, antes de impuestos, y vamos a compararlo contra los ingresos o contra las cuentas de ventas que estamos registrando en nuestra contabilidad. De esos 400,000 pesos a valor total, si le quitamos los impuestos, tendríamos los ingresos que estaríamos reportando en las cuentas de resultado. Vamos a comparar las ventas contra los ingresos contables. No deberían existir diferencias. Prácticamente eso es lo que espera ver el SAT. Y recuerden que esta información es la que ustedes reportan para contabilidad electrónica. Siempre que envíen contabilidad electrónica, validen que el tema de los ingresos los estén reportando de forma correcta, porque también contabilidad electrónica es también la base para la fiscalización en cuestión de ingresos, impuestos también. Ahí es donde el SAT puede darse cuenta si realmente estamos declarando bien el tema de pagos provisionales o el tema de los ingresos y los impuestos retenidos, etcétera. A esto tenemos que llegar a una conciliación limpia en donde sean diferencias mínimas pero identificadas. Conciliación del IEPS, podemos hacer una conciliación del IEPS. En este caso, el IEPS es un ingreso que estaría percibiendo la estación de servicio, no como un impuesto como tal, pero sí lo estaría reflejando como un ingreso por la venta de combustible, ya que el IEPS forma parte del precio del combustible. Entonces, lo que puedo hacer es tener el número de litros vendidos multiplicado por la cuota que le aplique. En mi ejemplo es puro producto regular y eso me va a dar un IEPS por la venta. Este IEPS por la venta yo lo comparo contra una cuenta
que tengo en mi contabilidad llamada ingreso exento o ingreso por la venta, en este caso el IEPS, contable. Ahí es donde me voy a dar cuenta si estoy registrando el ingreso exento de forma correcta. Si les sirve este tipo de conciliaciones, la pueden hacer. En caso de que ustedes no lo lleven como un ingreso, prácticamente no les aplicaría. Otra de las conciliaciones que también tendríamos que estar haciendo es la conciliación de el IVA que se genera por la venta, también el que se genera por las compras, pero ese lo llevamos en otras cuentas, IVA acreditable. En este caso, el IVA de ventas lo vamos a determinar de igual forma de nuestro reporte de ventas. Ventas sin impuestos, IVA al 16% y de ahí ya nada más lo comparamos contra la cuenta IVA trasladado cobrado, que forma parte de nuestro pasivo. Si no coinciden estos importes, hay que hacer una revisión de lo que realmente se está generando en nuestra contabilidad, ya que también este tipo de datos el SAT los conoce porque los estamos enviando en contabilidad electrónica. Y por último, la conciliación contra la declaración. En este caso, también necesitamos la información del reporte de ventas, pero ahora vamos a ocupar la información de los CFDIs y la declaración de impuestos que prácticamente es el sistema del SAT. Ahí es donde vamos a validar si realmente las ventas que vamos a reportar coinciden contra los ingresos que estamos declarando para el pago provisional de ISR. Si no coinciden, aquí también pueden existir diferencias, pero se van a tener bien identificadas. Y entonces, pues de manera general, este es el tema de CFDI, es muy extenso, eh, muy complicado también para muchos contribuyentes, porque a veces pensamos que solo es expedir comprobantes fiscales, cumplir con los requisitos y listo, pero en realidad no. Eh, a veces tenemos que involucrarnos, tenemos que complementarnos con estas áreas fiscales y contables para validar si tenemos una política correcta sobre la emisión y cancelación de los comprobantes, si realmente conocemos los conceptos que aplican al tema de los FDIs, pero en este caso yo ya les mostré a través de este curso, de este webinar, cuáles son estas reglas que ustedes deberían estar conociendo, tanto para la emisión y la cancelación, y en este caso todo esto está aplicable a las estaciones de servicio. También conocemos ahora las implicaciones sobre la correcta o la incorrecta emisión de los FDIs y pues prácticamente yo les recomiendo que empiecen a aplicar este tipo de disposiciones, si ya las conocen, inclusive generar políticas para la emisión y la cancelación. Y en caso de que no las conozcan, pues hay que involucrarnos más en el tema de facturación. Entonces, de mi parte, sería todo. Si gustan, podemos iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. Bien, nos preguntan si en Atio ya tenemos la actualización del CFDI 4.0. Así es, se está trabajando en el tema de la actualización. En breve les van a informar cuándo se actualizarán sus estaciones de servicio. Entonces, así es. Nos preguntan, el nombre completo ya no lleva la clave SADCB. Ahora esto se aplica en el régimen fiscal. Bien, para el nombre del contribuyente, si eres persona física, debes ingresar el nombre completo, nombres y apellidos como aparece en la constancia. Y en caso de que seas persona moral, ya no debe llevar el régimen societario, que en este caso es el SADCB. Con que ingreses nada más el nombre del contribuyente, con esos datos se genera el comprobante porque se hace la validación con la base de datos del SAT. Eso tratándose del nombre. Y tratándose del régimen fiscal, recuerden que el régimen fiscal es un catálogo, hay un catálogo específico que aplica para cada contribuyente. Si es persona moral, puede ser el régimen general de ley.
Entonces, si ese es el régimen, tú pones la clave, que es la 612, no recuerdo bien. Con esa clave que tú tengas en tu constancia, se genera tu comprobante. Nos preguntan, ¿el régimen fiscal debe aparecer impreso en el PDF? Así es, debe aparecer este dato en la factura y también en el XML para que podamos cumplir con este requisito. Bien, nos pregunta Karen si ya no hay problema al cancelar con la clave 01. No, ya se estabilizó este error que se tenía. Inclusive el SAT dio la oportunidad de cancelar con el motivo 02 y relacionar el documento a través de la clave 04, sustitución de CFDIs. Esa fue la opción que dio en su momento el SAT, pero hoy en día ya no hay problema con la cancelación 01. Debemos aplicarlo como lo conocemos. Bien, la siguiente pregunta nos indica que en 2023 seguiremos con la facilidad de realizar la factura público en general. Hasta este momento, mm, continuamos con una prórroga, por así decirlo, hasta el 31 de diciembre del 2022. Debemos esperar a la resolución miscelánea para el ejercicio 2023, verificar los artículos transitorios o algún otro que lleguen a modificar y validar si las estaciones de servicio van a seguir aplicando la factura global. Hasta este momento, si no hay alguna modificación, eh, a partir del 1 de enero del 2023, todos tendrían que estar generando factura por cada transacción. Entonces hay que estar al pendiente de la resolución miscelánea, todos, para que en el momento en el que se publique nos pongamos a leer y verifiquemos si vamos a continuar con la prórroga o si la va a quitar el SAT. Hasta este momento no sabemos prácticamente qué vamos a aplicar en 2023, más que el tema de facturación por despacho o por operación. Bien, nos preguntan, ¿se tiene que hacer algún proceso para el traspaso de la información de los clientes de la versión 3.3 a la 4.0? Me refiero al catálogo de clientes. Así es, anteriormente, únicamente con la clave del RFC, tú podías facturar cualquier transacción. Hoy en día tendrías que estar actualizando el nombre, como aparece en la constancia de situación fiscal, el RFC, el régimen fiscal, el código postal y en todo caso el correo electrónico. Si se me fue algún dato, creo que sí, ahí me comentan en el chat. Con esos 6 datos ya se va a poder generar la factura en versión 4.0. Se tienen que actualizar estos datos porque si no los actualizamos, cuando se trata de generar la factura en el sistema, nos va a indicar que se hizo la validación y prácticamente no es posible generarla. Bien, la siguiente pregunta. En el caso de anticipo de clientes, cuando se realiza una factura, se genera una factura de ingreso al realizar el consumo y se generan otros CFDIs, uno de ingreso y otro de egreso. Con esta práctica también está incorrecta la disminución. No, en el caso de anticipos es correcto. De hecho, si ingresamos al apéndice 2, nos dice que las notas de crédito o los CFDIs de egresos se deben utilizar para amparar devoluciones, descuentos, bonificaciones y, en el caso de anticipos, para hacer la aplicación de anticipos. Solo en esos 4 casos podemos generar ese tipo de documentos, el CFDI de egresos. Entonces, si gustas, puedes revisar también este apéndice 2. Ahí viene específicamente el uso correcto de este tipo de comprobantes. Bien, nos preguntan, ¿cuál es el procedimiento para facturarle a un cliente que solicita su factura después de cerrado el mes y emitida la factura global? Ah, ok. Como de igual forma lo comentamos, una vez que tú cierras el día, la semana o el mes y generas tu factura global en cualquiera de esas 3 modalidades, ¿qué vas a hacer si llega un cliente y te pide su factura de manera individual? Le vas a indicar,
La factura global ya fue generada, su operación ya está incluida en la factura global, pero permítanos, vamos a identificar esa transacción, esa operación, y le vamos a generar su factura de manera individual. Ingresas a tu sistema, buscas la transacción y en este caso, en Control Gas se genera una nota de crédito para liberar esa transacción y posterior a eso se genera la factura de manera individual. Recuerda que la factura global no se va a cancelar. Lo único que va a generarse en Control Gas es la nota de crédito relacionada a la factura global y esta nota de crédito se genera eh, en atención al apéndice 3 de la guía de llenado, que es para cancelar esa operación que está relacionada a la factura global. Entonces, ya que tienes la nota de crédito, generas la factura y esta factura se la entregas al cliente. Con eso, cumples con lo establecido en las disposiciones fiscales. Nos preguntan, ¿qué puedo hacer si al cancelar una factura con motivo 01 me aparece en proceso y dura mucho tiempo así? Y al quererla volver a cancelar no es posible porque me arroja un mensaje de que ya está en proceso de cancelación. Mi factura se mandó a cancelar desde abril y hasta la fecha sigue apareciendo en proceso de cancelación. Tengo otro caso parecido, pero en esa factura me dice vigente y en el estatus me dice no cancelable. ¿Qué puedo hacer para que se cancelen ambas facturas? Pues mira, según el SAT, el tema ya quedó solucionado, el tema de que cuando ocupabas el motivo 01 había un error, quedó solucionado. Ya todos pueden cancelar con motivo 01. Pero en caso de que no puedas, podrías ocupar esa opción que viene en el documento, preguntas y respuestas sobre cancelación de CFDIs. ¿En qué consiste? En que puedes cancelar estas dos facturas con motivo 02 y en este caso vas a generar un nuevo documento y este nuevo documento va a estar relacionado a la factura original. Eso es lo que puedes hacer para solucionar este tema. Si tú tienes problemas con el motivo 01, puedes aplicar este escenario que viene plasmado en ese documento. Entonces, esa podría ser la opción, pero como te comento, hay muchos contribuyentes que ya no tienen problemas con ese motivo 01. Bien, nos preguntan, ¿el número de identificación aplica para comercializadoras? Eh, el apéndice 11 son instrucciones específicas para la venta de hidrocarburos y petrolíferos. Entonces, yo estoy prácticamente seguro de que sí aplica para este tipo de operaciones. Si gustas, puedes revisar este apéndice 3 y te vas a la sección número de identificación, al elemento número de identificación, y ahí viene, para estaciones de servicio debes poner este dato. Para comercializadoras, ahí te debe aparecer el dato que debes plasmar. Hay diferentes actividades en donde te pide una clave específica para el número de identificación. Entonces, te puedes basar en este documento porque es de aplicación general. Aplica para todos los contribuyentes del sector. Bien, nos preguntan, entonces, ¿las notas de crédito relacionadas por aplicación de anticipos no son válidas? Sí son válidas. eh, ya que se aplican de esa forma por el procedimiento que aplica para anticipos de clientes. Recuerden, el procedimiento está establecido en el apéndice 6 y el apéndice 8 de la guía de llenado. Ahí es donde nos establece que tratándose de un anticipo de clientes, se generan tres documentos. La factura de anticipo, la factura de operación o de venta relacionada a la de anticipo y por último se genera la nota de crédito o CFDI de egresos por aplicación de anticipo relacionada a la factura de operación. Eso siempre va a seguir aplicando. Lo que no tenemos que hacer es, tengo una factura de venta, la generé hoy, pero como no la quiero cancelar
por el motivo de cancelación, por cualquier razón, voy a generar una nota de crédito relacionada a esa factura. El motivo de generar una nota de crédito solo puede ser devolución, descuento o bonificación. Si no estoy cayendo en esos tres supuestos, esa nota de crédito no sería válida. Eso es lo que debemos considerar. En el caso de anticipos aplica, en el caso de la factura global también aplica por instrucciones específicas de factura global y de anticipo de clientes. Y después nos pregunta, ¿y las notas de crédito que se generan cuando hay despachos que se incluyeron en la factura global? Ah, ok, eso también ya lo comentamos. Así es, son válidas, lo que acabo de comentar. Lo hacemos porque así lo establece el apéndice de factura global, el 3 de factura global y en este caso el 6 y 8 de anticipo de clientes. Son válidas. Yo les recomiendo que si llegan a tener alguna duda como estas que nos acaban de comentar, no se queden con lo primero que prácticamente les estoy diciendo. Si gustan, pueden comprobar o verificar que realmente lo que les estoy compartiendo se aplica en atención a las disposiciones fiscales, porque si nos quedamos con algún tema así de que entonces las notas de crédito no sirven en anticipo de clientes o en factura global, no son válidas. No, no es que no sean válidas, es que esas las hacemos en atención al procedimiento específico de cada apéndice. Pero es diferente lo que les comento de que las notas de crédito no sirven para cancelar comprobantes. Hay estaciones que dicen, generé una factura y no la quiero cancelar, la cancelo con nota de crédito. Eso no se puede. Eso es diferente. Nos preguntan, ¿la factura global se debe emitir dentro del mes o se tienen las 72 horas del siguiente mes para emitirlas? Recuerden que las 72 horas aplicaban el año anterior. Este año, en la miscelánea fiscal, se modificó la regla 2.7.121 para cambiar el plazo de emisión de la factura global. De 72 horas pasamos a 24 horas. Entonces, ¿cómo aplica el tema de la factura global? Tienes tres opciones: generar factura diaria, semanal o mensual. Por ejemplo, la factura del 19 de octubre, ya cerré el día de ayer, opté por hacerla diaria y tengo las próximas 24 horas para poder generar la factura global. Si no la genero en esas próximas 24 horas, estoy incumpliendo con la regla de factura global. Entonces, si ya cerré el día, al siguiente día genero factura global. Todavía estoy en tiempo porque son las 4, las 5 de la tarde y en este caso es el día siguiente. Si hago la factura global semanal, una vez que cierre la semana, tengo las próximas 24 horas. Durante esas próximas 24 horas, puedo generar la factura global semanal. O si decido hacerla mensual, una vez que sea 31 de octubre, voy a tener 24 horas después, a más tardar, para poder generar la factura global. Ahí es donde yo les recomendaba que no hagan la factura global en esas 24 horas siguientes. Mejor hagan la factura global dentro del mes. ¿Para qué? Para hacer y tratar de hacer esa conciliación de lo vendido contra lo facturado. A pesar de tener esa facilidad para generar la factura en esas próximas 24 horas al cierre, fiscalmente y contablemente yo les diría, hay que tratar de hacerla dentro del mes para evitar tener ese desfase de ingresos. Entonces, es importante conocer este tipo de disposiciones. Bien, nos preguntan, ¿es necesario facturar cada despacho por separado a un cliente de crédito? Mira, el artículo 39 del reglamento del código eh, nos dice que una vez que se cierre la operación, eh, debes y tienes 24 horas para facturarle a tu cliente. En este caso, para facturarle y entregarle el comprobante. Pero si en ese momento en que él te lo solicita, es decir, le entregaste el combustible, te paga y te solicita la factura,
Si tú en ese momento le puedes generar el comprobante, lo generas y se lo entregas, porque eso es lo que dice el artículo 39 del reglamento del código. Una vez que se cierra la operación, tú tienes la obligación de entregarlo. Pero la disposición también te dice, pero cuentas con máximo 24 horas por si llegas a tener alguna falla en tus sistemas, por si tienes algún problema con el internet, con el timbrado, etcétera. Cuentas con esas 24 horas y se lo entregas. Teniendo esa disposición, la pregunta sería, ¿es obligatorio o es necesario facturar por cada despacho? En este caso, si yo me apego a lo que dice ese artículo que te comento, yo diría que sí, porque es por cada operación. En ningún momento el SAT te dice, y vas a juntar todas las operaciones de la semana, del mes o de la quincena y se las vas a entregar en un solo documento. Eso no dice la disposición. Lo que te dice es, una vez que se concluya la operación, tú tienes la obligación de entregarla. Pero por cuestiones prácticas, en las estaciones de servicio lo que hacemos es, yo no voy a generar una factura por operación, aunque sea un cliente de crédito, yo la voy a generar por semana. Prefiero hacer una sola factura a 10 facturas. No, no estamos diciendo que sea lo mejor, se hace así por cuestiones prácticas, pero aquí quien podría definirnos si es correcto o no hacerlo podría ser el SAT a través de una consulta. Podríamos indicar, puedo hacer estas facturas de esta manera y ahí el SAT a lo mejor y nos puede contestar si es correcto o no. Como te comento, muchas estaciones lo hacen y tampoco el SAT ha dicho que sea incorrecto. Entonces, podemos ahí aplicar algún criterio de acuerdo a lo que consideremos. Recuerden que los responsables de facturación en las estaciones de servicio son las propias estaciones. Bien, nos preguntan, el efecto fiscal de las notas de crédito para aplicar en un pago provisional no las considera el SAT. Así es porque leímos ese documento en donde nos dice, va a tomar el subtotal de todas las facturas y lo va a integrar al campo ingresos nominales, sin considerar las notas de crédito. Por lo tanto, el ingreso se duplica para efectos del ISR. ¿Por qué se duplicaría? Mm, si estás ocupando notas de crédito para cancelar, posiblemente sí puedas decir que se duplica el ingreso, pero en caso de que no, no se tendría por qué duplicar. Ahora bien, puede estar tomando el SAT esas notas de crédito que se utilicen para cancelar una transacción de factura global como una devolución. Me resulta contradictorio. Así es, por ejemplo, en factura global, el SAT te va a considerar, si fueron 100,000 pesos, te va a considerar esos 100,000. Pero, por ejemplo, si yo refacturé 10,000 pesos, también te estaría acumulando o te estaría integrando esos 10,000 como un ingreso. Solo en ese caso, sí se tendrían que disminuir esas notas de crédito de manera mensual, porque si no, imagínate, pagarías impuestos sobre los 100,000 de la factura global más las refacturaciones por 10,000. Ahí lo que le estarías diciendo al SAT es, percibí un ingreso de 110,000 cuando en realidad fueron 100,000 y fueron notas de crédito por 10,000 y refacturaciones por 10,000. Entonces, ahí sí habría que plantearle este caso al SAT para ver si realmente estas notas de crédito se van a poder disminuir, porque en realidad, ¿por qué las generamos? Por cuestión de procedimiento, porque así nos lo dice el apéndice 3. Cuando tú ya hayas generado la factura global y decidas o el cliente te solicite una refacturación, genera notas de crédito y genera las facturas individuales. Ahí tenemos esa duplicidad. Es interesante entender esto que comentas tú, porque precisamente hay que hacer este tipo de conciliaciones para identificar y plantearle al SAT qué es lo que está sucediendo con contribuyentes como las estaciones de servicio que aplican refacturaciones y que realmente sí necesitan generar notas de crédito para hacer refacturaciones, para disminuir ingresos. Posiblemente en algún campo el SAT te permita disminuir esas notas de crédito o esos ingresos porque ya los estás integrando a otro documento y tienes el respaldo.
Puedes tener tus facturas globales, tus notas de crédito relacionadas a las globales, y si te requiere el SAT o si te cuestiona, tú le dices, mira, apéndice 3, tú nos dijiste que si refacturamos con nota de crédito, y aquí están mis refacturaciones y listo. Entonces, tendrías forma de comprobarle al SAT ese tipo de situaciones. La siguiente pregunta es, ¿en la factura global pueden ir los consumos de los monederos electrónicos? No, en la factura global solo estarías integrando las ventas, ya sea en efectivo, transferencia, cheque, tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Lo que aplica para monederos electrónicos es algo parecido a la factura global. Es un CFDI en los términos de la factura global, pero la forma de pago de este documento es la forma de pago 05, monederos electrónicos. Podría decirse que es una factura global, pero en realidad este documento tiene fundamento en la regla 3317 de la resolución miscelánea. Ahí es donde establece que las estaciones de servicio deben emitir un CFDI que integre todas las ventas que se generaron en este caso y que cobraron con monederos electrónicos. Igual te invito a leer esta regla para que puedas visualizar todos los requisitos que se plantean para este documento. La siguiente pregunta, en caso de error, ¿no se puede cancelar una global? Sí. Cualquier documento que tenga un error puede cancelarse y todos los contribuyentes tienen derecho a cancelar los comprobantes. Hace un momento yo mencionaba, si vas a refacturar operaciones que están incluidas en factura global, no canceles la global. Genera las notas de crédito por refacturación y genera las facturas individuales. No canceles la global, pero ahorita tú me preguntas, ¿y si me equivoqué en la factura global, no la puedo cancelar? Sí la puedes cancelar. Imagínate que generaste una factura por 1,000,000, la global, pero en realidad tu venta fue por 800,000. Facturaste de más. Está mal emitida. Hay que cancelarla. Hay que generarla por lo que realmente se vendió. Eso es lo importante, que no nos, por eso les comentaba hace un momento, no nos vayamos con el primer comentario de decir, las facturas globales no se cancelan y punto. No, sí se cancelan cuando hay un error. No se cancelan cuando se va a hacer una refacturación de un cliente que lo solicitó. Es muy diferente, pero hay que tenerlo bien, bien presente. Y hay que leer las disposiciones también, hay que tenerlas a la mano. Impriman el apéndice 3 y pónganlo ahí a su encargado de facturación en su lugar para que lo tenga disponible. Cualquier cosa, mira, aquí está el apéndice 3, aquí está el apéndice de anticipos, aquí está el apéndice de notas, aquí está el apéndice 3 y el 11 de los requisitos de las facturas de combustible. Cualquier cosa se van a ese requisito y validan que sea correcto. Yo creo que es algo más práctico que podrían hacer y así van a tener las disposiciones más claras. Nos preguntan, ¿es necesario tener 2 sellos del SAT, uno para timbrar mis facturas y otro para el envío de los archivos JSON con las especificaciones? Sucede que tienen 2 sellos, uno para controles volumétricos y uno para facturación. Entonces, si así lo deciden hacer, lo pueden hacer así. En caso de que decidan generar otro certificado, pues igual aquí los puede apoyar su fiscalista o su contador para llevar el control de este tipo de sellos. Entonces, así es. Y, ok. En caso de que se hayan realizado la factura global después de las 24 horas de timbrarla y éstas se estén acumulando al siguiente mes, ¿se puede corregir por sistema o se aclara vía conciliación? La conciliación es un papel de trabajo. Los comprobantes fiscales es algo que va a tener el SAT. Estas diferencias o estas aclaraciones, tú en algún momento que el SAT te cuestione sobre por qué se desfasaron tus ingresos, le puedes decir, mira, estas operaciones corresponden al mes anterior,
pero se desfasaron porque tú me otorgaste 24 horas para poder generar la factura global. Hay una justificación de ese desfase. Recomendación, traten de hacerlo, no en esas 24 horas, háganlo al último día del mes, aunque sea muy complicado, pero yo prefiero no tener desfase que tener desfase, porque ahí es donde perdemos el control. A mí me gustaría tener una conciliación como se las enseñé, en ceros, y no una conciliación con 2 millones de diferencia y decir, no, pues es que esos 2 millones son del mes anterior. Y digo, al final se tiene una justificación, pero a mí me gustan las conciliaciones prácticamente así como se las enseñé. Pero bueno, es una sugerencia, ustedes lo pueden establecer en sus estaciones. Bien, eh, se puede hacer, se le puede hacer un descuento a un cliente al cual le quiero vender combustible a un precio preferencial. ¿Y cuál sería el proceso específicamente? Ah, ok. Sí, tú puedes otorgar descuentos. Recuerda que para aplicar estos descuentos, para generar estos documentos, lo puedes hacer vía CFDI de ingresos o lo puedes hacer CFDI de egresos. Si tú decides otorgar un descuento, no sé, por ser uno de tus principales clientes o por pronto pago o cualquier situación parecida, tú puedes establecerlo en tu contrato que tengas con tu cliente y ese sería tu soporte documental también. Entonces, si tú le das el 10% de descuento por cada compra, porque es un cliente muy frecuente y lo vas a conservar siempre, lo puedes hacer directamente en tu CFDI de ventas. Tienes un campo que se llama descuento y ahí aplicas el descuento directamente en la factura. O el otro supuesto sería, genero la factura de venta y genero un CFDI de egresos por devolución, por descuento, por bonificación, lo que tú decías hacer. En este caso, por descuento del 10% hacia la factura anterior. Entonces, si el cliente te debía 200 menos el 10%, lo único que te va a pagar es 180. De esa forma lo puedes aplicar, pero siempre hay que tener ese soporte documental, ese contrato en donde tú estableciste que le vas a dar ese descuento por cuestiones comerciales, porque es parte de los requisitos que les comentaba desde un inicio. Se debe tener un soporte documental de por qué estamos generando notas de crédito. Si el SAT nos llega a cuestionar, le podemos explicar que ese cliente es de los principales, tenemos contrato por pronto pago, nos pagó antes de 5 días y por eso le aplicamos el descuento. Todo debe estar documentado porque es parte de los requisitos. Bien, nos preguntan, ¿se pueden emitir facturas globales de forma automática, no estación de 24 horas o su sistema permite al día siguiente? No de manera automática, programada, como tú lo comentas. Es decir, ¿cómo lo puedes generar en el sistema? Tenemos un módulo de facturación global y tú ingresas al módulo de facturación global, seleccionas el periodo, todos los requisitos que ya conocemos de la factura global, todos los medios de pago y el sistema te genera una factura por cada forma de pago. Pero para eso tú tienes que ingresar al sistema. Tú ingresas. Es decir, yo voy a ingresar el 31 de octubre al módulo de factura global, ingreso y genero la factura y el sistema me genera las facturas globales por cada forma de pago. Así es como estaríamos trabajando. Bien. No, también nos pregunta, ¿nos podemos regresar al anterior, por favor? Eh, regresar un día la fecha de emisión, aunque tenga fecha de certificación del día siguiente, tal y como se puede hacer en la facturación del SAT. Aquí hay que entender algo. Pues sí puedes hacer eso porque realmente tienes un comprobante fiscal. Lo que establece la resolución miscelánea es que un comprobante fiscal no puede tener una diferencia mayor a 72 horas entre la fecha de emisión
y la fecha de certificación. La fecha de emisión es la fecha en la que vas a generar ese comprobante o a la fecha a la que corresponde. Y la fecha de certificación es cuándo es que se está certificando el comprobante como tal. Entonces, ahí es donde podrías hacer ese ajuste de fechas si así es como lo decides hacer. Nada más que esa variación no puede exceder de 72 horas. Bien, nos preguntan, en las pruebas que se han realizado me doy cuenta que pide la dirección fiscal del cliente, el código postal, pero si tiene sucursales debo poner los códigos de la matriz, ¿es correcto? El código que viene en la cédula o la constancia de situación fiscal. Las sucursales son extensiones de, en este caso, del domicilio principal. A lo que el SAT le interesa conocer realmente es el domicilio fiscal del contribuyente. Puede tener sucursales, pero esto es independiente. Inclusive también hay en el documento de preguntas y respuestas sobre facturación, hay una pregunta que habla sobre este tipo de comprobantes. Entonces, si gustas, ahí puedes revisar más específicamente el tema de las sucursales. Bien, la siguiente pregunta es, en la versión 4.0, Control Gas al hacer la factura global, ¿ya toma en cuenta los despachos con cliente asignado que no facturaron? Eh, Solo te va a considerar los despachos que estén libres y que no hayan sido facturados. Si ya los asignaste, ahí te los va a dejar pendientes y cuando el cliente los facture, sin problema los va a poder generar. Solo te va a tomar los que realmente no estén asignados eh, a ningún cliente y que no estén facturados. Bien, la facturación global la recomienda por día, semana o por mes. Eso depende de cada estación. Hay estaciones que tienen un volumen muy grande de operación y deciden no esperarse a fin de mes para generar la factura. Imagínense facturar 1 millón de despachos, ejemplo, a fin de mes. Pero hay estaciones a lo mejor y que tienen 100,000 despachos y es más rápido y a ellos les conviene hacerla mensual, ¿no? Entonces, todo depende del volumen de operación. eh, lo que ustedes consideren correcto, lo pueden hacer. Ustedes tienen 3 opciones: diario, semanal o mensual, pero esa periodicidad que ustedes usan o que deben usar debe ser constante, no podemos estarla cambiando, porque podemos ahí tener problemas con la autoridad. Si decidimos diario, ya hay que seguirnos con el tema de diario. Si elegimos semanal, siempre semanal, o si elegimos mensual, de esa forma. Bien, nuestra siguiente pregunta. Si no se hiciera la factura global por forma de pago, ¿qué problema habría? Uno de los problemas que hay para las estaciones de servicio es, hoy en día, la factura global, de acuerdo a la regla 27121, es la siguiente. Nos dice que la factura global no aplica para contribuyentes obligados a llevar controles volumétricos. Eso es algo que ya conocemos todos y que viene establecido. La factura global ya no debería aplicar para estaciones de servicio, pero hay una opción en un transitorio que dice que sí pueden seguir emitiendo su factura global hasta el 31 de diciembre del 2022, siempre y cuando cumplan con 3 condiciones. Que sigan emitiendo factura global con los requisitos que les apliquen, que cumplan con las guías de llenado y específicamente con los apéndices que les mencioné, con el apéndice 3 que habla sobre la emisión de factura global por cada forma de pago, y también que envíen sus archivos de controles volumétricos. Si no estamos cumpliendo con estas 3 condiciones y estamos generando factura global, hay una regla también que nos dice que podemos perder el derecho de seguir emitiendo la factura global. Entonces, si el SAT llega a detectar que no estamos generando factura global por cada forma de pago, nos va
nos lo va a hacer saber, nos va a notificar, nos va a mandar ahí un documento en donde nos va a decir, a ver, mira, eres estación de servicio, no estás cumpliendo con el apéndice 3. Por lo tanto, muéstrame tus pruebas para verificar que estás cumpliendo con lo que te indiqué en las tres condiciones. Y en caso de que la autoridad detecte que no estás cumpliendo y que no cumpliste, te va a decir, bueno, a partir de tal fecha ya no puedes seguir emitiendo factura global y te aplica generar factura por cada transacción. Ese sería el problema de no cumplir con las condiciones que actualmente deberíamos estar cumpliendo. Aquí la pregunta también para ustedes es, ¿ya mandaron sus archivos de controles volumétricos? Porque son requisito y condición para seguir emitiendo la factura global. Y de esos archivos tienen su acuse de aceptación y su acuse de envío, es requisito. ¿Están cumpliendo con la guía de llenado, con el apéndice 3? ¿Ya validaron el número de identificación, las formas de pago en factura global, las cantidades, los litros, todo lo que comentamos? Todo eso es importante. Entonces, si no lo estamos haciendo, ahí está la implicación. En caso de que nos detecten, perdemos ese derecho de seguir emitiendo la factura global y nos aplicaría la facturación por transacción. La siguiente pregunta es, la información que nos proporcionan TicketCard para hacer la factura de ventas con monederos es hasta el siguiente mes, por lo tanto vamos desfasados. ¿Cómo se tiene que manejar esta situación? Yo creo que aquí es más un tema de comunicación con los emisores de monederos electrónicos. Hay que tratar de pedirles también, en este caso, estos CFDIs de egresos con el complemento de consumo de combustible lo más pronto posible, ya que si no vamos a tener estos ingresos desfasados. Cuando nosotros tratemos de generar tal vez la factura de octubre, la vamos a generar ya hasta noviembre y ahí vamos a tener esa diferencia. Entonces, la disposición está en la regla 33110. Esta disposición te habla sobre las obligaciones que tienen los emisores de monederos electrónicos y una de ellas es que te deben expedir este comprobante. Pero ahí en ese apartado este, no dice el plazo máximo para ellos. Solo dice que te deben emitir un CFDI diario, semanal o mensual con ese complemento, pero no dice cuándo. Entonces yo creo que ahí sería cuestión de hablar con ellos, de pedirle que en la medida de lo posible les entreguen este comprobante para que ustedes puedan generar su factura de ventas. Entonces es importante. Bien. Si soy persona moral con varias sucursales y facturo desde una de las sucursales, mi CFDI saldrá con código postal de mi matriz. Ok, con varias sucursales y facturo desde una de las sucursales, mi CFDI saldrá con código postal de matriz. Bien, si quieres esta pregunta, voy a tratar de buscarla en ese documento de preguntas y en un momento te comento cómo es. Permíteme. Estoy entrando. Lo que nos dice el nodo lugar de expedición es que se debe registrar el código postal del lugar de expedición del comprobante, domicilio de la matriz o de la sucursal. Se debe corresponder a la clave de códigos postales.
Dice, si tengo varias sucursales, pero mis sistemas de facturación se encuentran en la matriz, ¿qué código postal tengo que registrar en el campo lugar de expedición? La respuesta del SAT es que dice que en el caso de que se emita un CFDI en una sucursal, en dicho comprobante se debe registrar el código postal de esta, independientemente de los sistemas de facturación. Tal vez esta pregunta número 17 o la 18 te pudieran ayudar a solucionar este tema de la sucursal. Entonces, te invito a leer este documento porque sí es, importante este tema de preguntas y respuestas del SAT. Bien, Licenciado Silva, ya estamos sobre el límite de tiempo. Si nos bien. puede compartir un breve comentario final, les decimos a los asistentes que las dudas que quedaron pendientes de resolver se les harán llegar al ponente vía correo electrónico. Sí, pues bueno, de mi parte sería todo. Les agradezco por la invitación a este evento y pues yo les recomiendo que sigan y estén al pendiente de las disposiciones fiscales, de reglas que posiblemente ya conocemos, hay que volverlas a leer, hay que aplicarlas, hay que generar políticas en nuestras estaciones para evitar cualquier riesgo, cualquier multa, alguna sanción, algún cierre de la sucursal o inclusive la restricción de sellos digitales. Las disposiciones ahí están, solo hay que aplicarlas para que podamos cumplir con todas estas disposiciones. Y pues bueno, muchas gracias por su participación. Bien, agradecemos a Atio Group y al licenciado Silva la información que ha proporcionado, así como su valiosa participación y la de todos ustedes.